Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 14 de mayo del 2021. ¿Qué tenemos? Muchas interesantes informaciones para todos ustedes en el día de hoy. Arrancamos por lo general con el tema del COVID. Vamos a arrancar hoy día con el tema, porque uno de los periódicos lo tiene en primera plana, sobre los escándalos y sobre los temas de la transparencia. Hay unas declaraciones de, el ministro del Interior, Chu Vázquez, estuvo ante el Senado deponiendo y dio interesantísimas informaciones que nos describen ciertamente lo que hemos venido viendo en relación a la administración pasada. El encargado de negocios de la Embajada Norteamericana, el señor Robert Thomas, también dio unas declaraciones interesantes que voy a compartir con todos ustedes. Hubo un sometimiento, hubo una respuesta del ministro, del senador Antonio Marte y unos transportistas a 3 ministros del pasado gobierno con relación a unos fondos que se han desaparecido o disipado, y una respuesta del ministro Montalvo, el todopoderoso ministro Montalvo, que nunca da la cara, pero ha tenido que salir a hablar. Y también unas importantes declaraciones del presidente Leonel Fernández por allá por Santiago, que se tiró al Cibao, allá lo vi bailando con una bella damisela santiaguera. Bueno, pues entonces, como les decía, este titular de primera plana sobre los escándalos y sobre la transparencia, y es un tema que viene ocupando los primeros puestos en las publicaciones de la prensa oficial, digamos, oficial no, la prensa formal, vamos a decirlo de otra manera, por su trascendencia, por las expectativas que tenía la población, y nosotros palpitamos en esa misma longitud de onda. Así mismo, con esa frecuencia, así vamos nosotros vamos en esa misma. Esas expectativas de la población están cónsonas con las expectativas nuestras, con nuestro accionar, con nuestro comportamiento, y como tal, por eso exigimos también. Por eso lo hacemos. Vamos al grano. Ayer el ministro, ¿por dónde? Es que tantas cosas que uno no sabe ni por dónde empezar. Vamos a empezar por Chu Vázquez, que estuvo ayer y yo sabía que no había sonado nada de ahí, pero que ahí cuando explotara algo debía ser, porque es que hay cosas que, hay un refrán aquí, y lo voy a dejar así para los que tienen suficientes neuronas, lo extraigan lo que quiero decir. Es que hay cosas que dicen que genio y figura hasta la sepultura. Ya, bueno, dice el ministro Chu Vázquez que ha encontrado, que se naturalizaban personas en el Ministerio de Interior, se les daba la dominicanización, a la cayona, como, pero Montalvo y Danilo lo hacían con los haitianos porque tenían otros planes de connivencia y de confabulación con las autoridades internacionales para fines de esas cosas non santas contra la nacionalidad, porque ellos vendían su arma al diablo con tal de que los dejaran mantenerse ahí en el poder y estaban dispuestos a todo, a todo. Aquello de Pedro Santana, eso le quedaba a ellos como de vender la bahía de Samaná y anexarnos a España, para ellos eso y nada es lo mismo, puede usted estar seguro. Bueno, el punto es que dice que se cobraban hasta $45,000 para darle la naturalización a personas que no calificaban con documentos falsos. Señores, ¿quién va a tener $45,000 para pagar que le pongan, le den un documento de dominicano y evidentemente posteriormente un pasaporte si no es un mafioso? Una gente del crimen organizado, de la mafia, gente que anda escondiéndose. Porque ninguna gente que llegue a un país con pero ven acá, personas que no calificaban para ser naturalizadas fueron acreditadas al margen de lo que establece la ley. Hay que someter a esa gente, ya dejar de estar hablando, llevamos 8 meses de gobierno. También habían programas fantasmas en donde tenían personas sin tener expediente alguno, con becas. O sea, vamos a suponer, Franchi tiene una beca en Harvard. Estoy allá en la Escuela de Gobierno de Harvard, de nuevo, por ejemplo. Y ahí $45,000 y un estipendio mensual de, vamos a suponer, $5,000. Ajá, pero tal beca de Franchi en Harvard no existía. Fantasma, por eso la palabra fantasma, muy bien utilizada por el ministro Vázquez. Unos supuestos becados
voceros y flautistas, flautistas, y aquí habían tantos ratones, ¿verdad que había muchas ratas? El flautista de Amelín, y dice él que ahí se ha ahorrado más de 25 millones de pesos, o sea que en eso, esa bicoquita era para beber en un restaurante ahí de la zona de Piantini, los champán que se bebían a partir de las 3 de la tarde, rubias incluidas en el segundo piso. Entonces, así es, esas son las cosas. Que yo les digo que nosotros todavía no sabemos nada. En el laboratorio de balística, en esa pasada administración, el gobierno invirtió los 22 millones de dólares. Oigan esto, se firma un contrato para que una empresa administre el asunto por eso votaron ahí casi 51 empleados, una mafia montada, dice Chu Vázquez, que se firmó un contrato con esa compañía privada que además manejaba todas las informaciones de nosotros los dominicanos, una compañía privada, había extorsión, había de todo, y dice, 22 millones de dólares del banco, los asume el gobierno, una tasa hasta preferencial del Banco de Reservas, y la compañía privada esa es que cobra por los servicios. Entonces, ¿qué servicio, qué inversión fue que hizo? ¿Dónde está? Entonces, dicen ellos, que los beneficiarios del contrato ya han recibido 2.644 millones de pesos. Señores, no, es que yo les digo que fue septicemia corruptiva. ¿Sabe lo que es septicemia? Cuando todo el cuerpo de una persona se infecta y ya hay una infección generalizada que no hay manera de controlarla con antibióticos, etcétera, una septicemia. Esa es la administración pasada. Entonces, que había que pagar comisiones para la regulación de las armas, de todo ahí. Bueno, las cosas que él dijo, y los dijo en el Senado, son realmente espectaculares y asombran a cualquiera. 22 millones de dólares asume el gobierno y el contrato se le dan ya ustedes saben que no era ni a esa compañía, cómo es que son los arreglos. Entonces, increíble. Deben someterlo, empezar a someter a la justicia. Eso es lo que hay que hacer, no hay de otra. Ahí Antonio Marte y los transportistas se querellaron contra Guerrero, Donald Guerrero, Peralta y Montalvo. Por la disipación de una ley, hay una ley, la ley, les digo de una vez qué ley, la ley 102 establece un impuesto, luego una ley de la 253, en el artículo 20, que establecía un impuesto, son 1,50, y de ahí se sacan 50 centavos para la sustitución de la flotilla de vehículos de transporte colectivo. Y dice Antonio Marte que en una ocasión Danilo Medina le dijo que él lo tenía pignorados, o sea, en una cuenta implica, guardados ahí, porque ese dinero pertenece a ese capítulo, y que a ver qué hacían, y que en ese entonces rondaba por los 10.000 millones. Luego andaba por los 7.000, y eso es fácil calcularlo. Facilísimo, porque era de un 2%, entonces el 25% de esos recursos, o sea, van a la parte esta que le estamos señalando del transporte, y ese dinero se ha desaparecido. Él los ha sometido a la justicia, Montalvo ha respondido diciendo que él no tiene que ver con esos recursos. Esta mañana oía, no sé, rápidamente a Antonio Marte decir que tenía una cartita. Antonio también es más, no se quería pelear como los productores del programa porque lo veía muy parcializados hacia un lado. Que él tenía una cartita firmada, evidentemente debe ser firmada por él, instruyendo al de Hacienda a que cogieran esos cuartos. Ustedes saben cómo es, que no pensaban que iban a bajar de ahí, como dijo el señor Girón. Eso es lo que pasa. Entonces, hay y habrán casos. Ahí está un escándalo que explota ahora mismo en Puerto Plata, en la portuaria. La gerente y 5 empleados que reportaban que no había, el sistema estaba dañado y los barcos que entraban no cuadraban con lo que siempre el promedio, porque son hasta loqueteados. ¿Qué pasa? Por Dios. Y los vehículos que llegaban tampoco cuadraban. Como si usted puede disipar una cosa tan grande como un barco, hasta con los dedos se cuentan, 1, 2, cuando uno sabía contar estudiando, 1, 2, si no había abaco. Entonces, ven ustedes, lo importante es que no haya impunidad. Siempre habrá quien quiere hacerse y quien quiere vivir por encima de sus posibilidades. Y evidentemente, y siempre habrán lujos y cosas que usted quiera y que usted pudiera desear. Pero además también hay unos frenos. Hay algo que a usted lo hace, no, con lo bien habido, con lo que usted se gana con el recurso de su frente, de manera decente, honesta, legalmente, para evitar posteriormente esas consecuencias. Ahí está el lío, ahí está el lío de la lotería.
Ahora están saliendo porque ese es el problema. Cuando usted está, como el caso de aquella señorita Kimberly, si esa muchacha con todos esos millones y esos proyectos que tenía en Boca Chica, recoger basura por aquí, por la Guaychima, Guayica, qué sé yo, Pedro Brán, por donde sea, se queda tranquila y no sale al spotlight que quiere ser ministro. Esa muchacha hasta sonó para la refinería de petróleo, donde yo fui presidente del consejo, por ejemplo, que sonaba ella en la transición, ni sabía quién era. Oh, mira, ingeniero, muy bien, tiene buena preparación. Si ella se queda en su actividad privada, nada de eso sale a la relucir. Pero usted se convirtió en una figura pública. Y mira cómo le empezaron a sacar. Le sacó Nuria todo ese tipo de cosas. Y la pobre, investigada, renunció, la quitaron, ya. Toda su vida política la tiró por un zafacón. Ahí está el caso de este señor ahora de la lotería. Ahora le están sacando cosas, de cosas que él hacía hasta cuando era estudiante. Y que una vez y que se raspó el cabello para decir una conferencia que la gente aportara porque que tenía un cáncer. Pero ustedes saben, ahora van saliendo cosas. Entonces, le decíamos ayer que, ¿verdad? La iglesia en manos de Lutero, lotería, un banquero, oye, tantas cosas juntas como que no coinciden, no llevan a buen camino. Pero en todo caso lo importante es que sí se están investigando. Y que el liderazgo nacional no está en desacuerdo con eso, porque el presidente Leonel Fernández ayer en Santiago, ante la pregunta de un programa que lo entrevistaron, dice, sí, que él no teme, que sí, que todo el que pasó por la administración tiene que ser investigado si hay pruebas indiciarias, y que él no teme que sea investigada su gestión, y que de su gestión hay funcionarios que fueron investigados, y si el que haya hecho algo, que la pague. Perfecto, es que es así es que debe ser. Y si en su gobierno se cometieron acciones delictivas, que se investiguen exactamente como tiene que ser, porque los ilícitos son individuales. Ahora, si usted se confabuló, cosa que usted pues está seguro que no es así, porque si de una cosa se le acusaba al presidente Fernández era que delegaba demasiado, yo mismo en la ocasión le habría señalado ese mismo punto. Porque nosotros no tenemos un sistema parlamentario, por ejemplo, como europeo, en donde tú eres un primer ministro que sales de los diputados y en la coalición y en el acuerdo, el que representa a una parte, tú le das el Ministerio de Hacienda, al otro le da el Senado, el de Salud, al otro del de Industria, al otro de Comercio, y ellos cada uno actúan desde cada uno de esos ministerios representando sus posiciones políticas y sus intereses, y son como islas estancas. Aquí no, aquí hasta para mover a la elefanta mami tuvo el presidente Balaguer que intervenir. Y el presidente Fernández, con esa bonomía, con esa decencia, hubo mucha gente que ciertamente se aprovechaba. Pues que paguen. Y si hay quienes tienen que pagar, y si en caso de esos que tienen que pagar, pues yo siempre he dicho, yo estuve en la superintendencia 6 años y medio, vaya y revise, búsqueme, lléveme donde quiera. Ay, que yo voy. Pero cuando a Danilo y al PLD le empiezan a coger los delincuentes que tenían en el gobierno, dicen, ay, que es una cobardía que lo están atacando. No, que ustedes se prepararon los expedientes. El presidente Fernández lo han preguntado 2 veces y lo que ha dicho, no, lo único que se cumpla con el debido proceso, exactamente, como dice la ley y la Constitución. Y que se investigue a todo el que haya prueba, a todo, como dijo el cuento aquel de las monjitas en el ascensor. Dijeron a todas, a todos, sí, a todos. Porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Así mismo. O como hay otro refrán que dice que donde Dios no puso, no puede haber. Usted se cogió su cuarto, usted responda. Usted responda. Y por eso, ahí sigo con el tema, las declaraciones. El presidente Abinader lo ha dicho, yo tengo amigos, yo no tengo cómplice, el que meta la pata que sepa que la va a pagar. Esa es la voluntad política y eso es importante. Y ese apoyo del liderazgo nacional, el presidente Fernández, que habló al respecto, el presidente Hipólito Mejía, que siempre se dice que está de sinuoso, que si tiene acuerdo con allí, con Peralta, que si tiene con Danilo, bueno, dijo, todo el que ha robado, ¿cómo que fue que dijo? Las cosas de Hipólito, algo como esto, yo no sé si fue así literalmente, pero dijo, que todo el que ha robado que tiene que ir preso. Exactamente, yo lo apoyo. Todo el que ha robado es ladrón, como dice mi hermano, y tiene que ir preso. No podemos seguir. Ahorita oía uno echándole, no, porque eso es contra todo, el generalato de este país, asusando y diciendo que hubo un gobierno, un presidente que intentó enfrentar a las Fuerzas Armadas y nada más duró 7 meses. Pero es una amenaza velada.
refiriéndose al profesor de Juan Bosch en el 63. Así. Pues mire, señor desaforado, que está muy acelerado él, está hablando de que, porque tal cosa, que hay que cuidar al señor que delató a los otros, que dijo lo que ocurría, no que delató, no tenía que delatar nada, solo hizo un recuento. Mire lo que dice el representante de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, en el día de ayer, que cuando esa persona habla, es como si hablara el embajador o la embajadora Bernstein, que estuvo aquí, que ya se fue, le deseamos salud, quedó en muy alto estima por el pueblo dominicano. Pues dice el señor Robert Thomas, y voy a entrar en materia, dice, el pueblo dominicano está hablando y quiere transparencia. Sí, a pesar de que usted anda haciendo esas explicaciones sinuosas por la mañana. Porque sabemos, ajá, y usted no, claro, usted tiene todas las razones. Expresó que los retos de la corrupción en este país son endémicos. ¿Ustedes saben lo que es ser endémico? Es como el dengue, que cada vez que llueve sale. O como va a ser el COVID, que se convertirá en endémico. O sea, con consustancial, son ya parte de la cultura, entonces hay que enfrentarla. Pero ustedes oyen esos comentarios, o como un viejo que andaba por ahí, por la teleradio, no, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo es? Borrón y cuenta nueva. Ah, borrón y cuenta nueva. Delincuentes comunicacionales, eso es lo que ustedes son. Cómplices comunicacionales. Evidentemente que no hablan de gratis. No hablan de gratis, yo conozco, yo sé. Entonces, dice el señor representante de la embajada norteamericana, del pueblo norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que lo que veo en el pueblo dominicano es que está hablando y espera transparencia. Y creo que esa es una parte clave en la lucha contra la corrupción. No se están dando por las ramas, ¿no? Y no solo el actual, ¿no? Sino todos los gobiernos tienen que rendir cuentas de su gestión. Exactamente lo mismo que dijo el presidente Fernández. Todo el mundo tiene que responder ante la justicia, solamente que se cumpla con el debido proceso, como se está haciendo, por supuesto. Entonces, dos detalles adicionales ya de más trascendencia, y es que con relación al muro fronterizo, señaló, y eso es muy importante, y lo recalco, y lo señalo, y lo resalto, es que sobre el muro fronterizo dijo que cada país tiene que buscar sus propias formas de protección. Se entendió a los ONG, a los prohaitianos que andan por ahí, que nos quieren meter un dedo en el ojo. Cada país tiene que buscar su propia forma de protección. Y no porque lo diga Robert Thomas, sino porque los intereses de la nación son sagrados. Y todo el que atente contra los intereses de la nación tiene que responder con las consecuencias que establece la Constitución y las leyes. Y ya está bueno de permitir que haya gente aquí haciendo trabajo de zapa contra la dominicanidad. Hay que salirle, hay que pararle los caballos. Sí, porque es que aquí hay que tomar posición sobre los temas fundamentales. Sobre los temas fundamentales, una discusión por ahí de que si Juan Luis y otro Omega, otra cosa yo qué bobería por ahí, no sean P con J. ¿A dónde que nos quieren llevar? Unos ignorantes por ahí poniendo temas en los medios y este tipo de situaciones. Entonces, interesante, importante ese tema que señaló. Y el otro fue una declaración. Miren, yo les digo, yo tengo un libro de cabecera, ahí me he escrito en mi mesita de noche, que se llama La diplomacia, de Henry Kissinger, que cuando lo lees tú conoces la historia del mundo desde la posición de un jugador, pero un jugador de lo que da de bol, pero con una preparación y una capacidad. Ese señor es un real demonio. En buen y mal sentido y en el sentido que usted quiera de la palabra. Un real intelectual, una persona con un conocimiento. Y es un gran libro y te enseña mucho desde las guerras, de la primera, Richelieu, Teledán, Metternich, etcétera, ¿no? Hasta a los días siguientes. Entonces se dice sobre los intereses de los pueblos, los intereses de las naciones, que no hay amigos ni enemigos, lo que tienen los pueblos son intereses. Entonces la diplomacia es un arte. Los diplomáticos
dicen las cosas de una manera, yo no soy muy diplomático. De hecho, a veces en las reuniones que he tenido, siempre dicen, yo soy muy impulsivo, que yo me paso. Yo lo que soy es corrosivo. Y lo que pasa es que yo digo las cosas cuando las tengo que decir, ahí. Afuera ya no para, pues eso es otra cosa. Pero ahora cuando estamos en discusión, en una mesa de trabajo, usted va a oír que yo voy a plantear mi posición, yo no vendo mi posición así porque usted dijo, no. Y usted podrá tener el título que usted quiera y venir de donde usted quiera venir. No, conmigo eso no va. Anyway, no es de mí, estamos hablando. Entonces, los diplomáticos usan un lenguaje para decir las cosas que tienen que decir de la manera más suavecita posible. Les voy a señalar literalmente, entrecomillado, esto que él dijo ayer. Los inversionistas estadounidenses nos preguntan sobre los riesgos de su inversión y sobre qué tanto pueden contar con que el gobierno cumpla con sus compromisos. Si existe alguna estructura regulatoria estable y cómo afecta esa corrupción a su capacidad de inversión. Pongan eso en su mente, que se las voy a comentar más luego cuando veamos el tema de la barcaza de Estrella del Mar 3, Eseaboard, y que va a ser conocida por el Tribunal Superior Administrativo, creo que hoy viernes. Esas declaraciones, para que ustedes sepan, y si no lo saben, créanme a mí, no son casuales. No son casuales. No, para nada son casuales. Entonces, ven ustedes por dónde que le está entrando el agua al coco. Bien, entonces ahí está abarcado el tema de, bueno, tema de la transparencia, tema de las denuncias de corrupción, de las consecuencias, las posiciones del liderazgo político nacional, del liderazgo internacional también, en los Estados Unidos, y veamos que tenemos entonces en cuestión relacionado con el COVID. Y con el COVID tenemos en el boletín 420 del día de ayer que las alarmas están disparadas porque no hay camas disponibles. Las UCI están en un 48%. 263 pacientes en unidades de cuidados intensivos. No, ayer estaban en 48, 52 y va escalando exponencialmente. No hay clínica privada que tenga espacio. Ayer hubo 800, ¿cuántos pacientes? 822 casos detectados de COVID y se hicieron 7.300 muestras. La positividad en el día de ayer estaba en 16.4 y al día de ayer, bueno, el programa de ayer, cuando lo señalé en el programa de ayer, pero era del día previo, 16.4 y en el día de hoy está la positividad diaria para el día de ayer ya en 17.6%, subiendo de manera casi exponencial. Ese es el problema. Nosotros estamos vacunándonos, tenemos casi 1,5 millones, 2 millones de personas ya vacunadas. Sin embargo, ven ustedes cómo está creciendo los contagios de manera bastante acelerada. Y la Sinovac, la OMS recomendó que la vacuna Sinovac, que es la que tiene que ver con nosotros, la que nos estamos poniendo aquí en la República Dominicana, recomienda que se tome en el intervalo, aquí son como 21 días, de entre una dosis y la segunda, entre 3 y 4 semanas de intervalo, y que todavía se duran unos 15 días de protección para que esté completamente protegido, blindado. Entonces, si usted tiene prácticamente 4 semanas, eso es un mes, y 15 días son prácticamente 45 días, mes y medio. O sea que usted, si se pone la vacuna hoy, en ese interregno, si uno baja la guardia, se puede contagiar. La vacuna no es contra anti-COVID. O sea, quiero decir que no es para evitar que si el COVID llega, y como un imán, un positivo y un negativo, se repulsa. No. Si la vacuna te llega, si el virus te llega y te ataca, ya el organismo lo que pasa es que tiene los mecanismos de defensa para rechazarlo y hacer que si te iba a dar de manera grave, muy crítica, pues no te va a dar así, te va a dar ligero, a lo mejor lo pasas asintomático y con una pequeña gripe, con algunas pequeñas molestias, pero la eficacia es de hasta 79% para proteger de
crónicas de enfermedades graves, que te pueda sentir grave el 80%. Fíjense, ya es de por sí un gran logro. Y casi, para muerte, casi 100%. Ya que después que usted tiene su vacuna puesta y está con sus 45 días y dicen informaciones que hasta ahora, la información disponible, recuérdense que no hace tanto tiempo que se empezó a vacunar y por ejemplo, por consiguiente, la data a disposición para ver cuánto dura la inoculación, cuánto duran los anticuerpos, la protección, todavía está en proceso y ahora es que iremos evaluando todas esas cosas, cuando habrá que poner el requinte, digamos, adicional, etcétera, pero como unos 8 meses es lo que hasta ahora se tiene de información. Entonces, vea usted por qué es importante ir a ponerse la vacuna, pero también es importante mantener los mecanismos de protección básicos, ¿no? Del lavado de las manos, de la higienización. En Estados Unidos ya están habiendo los lugares de aforo, 75%, gimnasios en un 50%, están vacunándote antes de llegar el metro, te están incentivando, pasaje gratis te vas. Y ya puedes estar en lugares abiertos si estás vacunado, ya las 2 dosis y cubiertos los periodos, ya puedes estar sin mascarilla, hasta la CDC ya lo anunció. Ya la CDC lo hizo público, ayer se refirió el presidente Biden a ese tema y es importante. Entonces miren ustedes qué bueno es estar vacunado. Vamos a vacunarnos y vamos a mantener, mientras el H va y viene, mientras llega la segunda dosis, mientras llega el periodo de generación de los anticuerpos, vamos a mantener la prudencia. Y después que eso pase, también vamos a mantenerla, porque no hay por qué vivir a lo queteado y a lo loco y llevándose el mundo por delante. Bien, una pequeña pausa, venimos en breve con más en Economía y Mercado.